Buenos días, un saludo especial desde Colombia a todos los asistentes y participantes en el quinto Congreso Internacional de Investigación en Salud y Envejecimiento y el tercer Congreso Internacional de Investigación en Salud. Reciban este saludo por parte de la Universidad Manuela Beltrán y del programa de fisioterapia desde Bogotá, Colombia. Soy el fisioterapeuta Germán Vaquero, soy especialista en docencia universitaria, magíster en epidemiología. Me desempeño actualmente con el programa de fisioterapia como docente investigador en el grupo de neurorehabilitación y docente de práctica en la parte asistencial. La presentación que vamos a desarrollar en los siguientes minutos va a mostrar un trabajo que se hizo dentro del grupo de investigación en neurorehabilitación, en el cual venimos trabajando en la situación de buscar la caracterización epidemiológica de diversas entidades neurológicas, describiendo la frecuencia de su presentación para tener elementos que nos ayuden a aproximarnos a ver cómo se está presentando las situaciones de ocurrencia de factores neurológicos que inciden en la salud de las poblaciones y particularmente en sus capacidades de movimiento, para que tengamos diversos soportes que nos ayuden en la toma de determinaciones y nos generen una situación en la cual a partir de las caracterizaciones podamos identificar cómo se están presentando esos problemas de salud dentro de la población. Entremos entonces con ustedes a revisar las características de esta presentación. Lo primero que nosotros tenemos que reconocer es que dentro de las sociedades modernas se ha presentado una situación de una transición epidemiológica y demográfica que cada vez se viene acentuando más, y en el aspecto demográfico nosotros hemos observado situaciones en las cuales se nota un progresivo envejecimiento de la población, al punto que hoy en día se tiene una situación en la que la mayor parte de los miembros de las poblaciones están concentrándose en los grupos de adultos mayores, y la esperanza de vida de la población ha tenido una situación de un incremento progresivo. Esto nos determina las situaciones a corto, a mediano plazo, que cada vez vamos a tener dentro de nuestras situaciones a los adultos mayores convirtiéndose en un grupo de personas importantes dentro de la población, y es trascendental para las situaciones de la salud pública asegurar que exista las mejores posibilidades para que las personas adultas mayores puedan tener procesos de participación e inclusión social que les generen satisfacción y bienestar en sus procesos de vida, de tal manera que identificar los principales problemas de morbilidad que se pueden presentar en ellos resulta un aspecto importante por conocer. Ahora bien, frente a las situaciones del sistema nervioso, las patologías neurológicas que se pueden presentar en los adultos mayores tienen diversas causas, y dentro de esos factores hay que reconocer que en las sociedades modernas, además de la transición demográfica, está la situación de la transición epidemiológica,
con la parte de incremento de enfermedades crónico-degenerativas, dentro de las cuales también se presentan en el sistema nervioso en diferentes niveles, de tal manera que el adulto mayor es susceptible que se presenten por diversos factores traumáticos, estilos de vida, situaciones crónico-degenerativas, enfermedades neurológicas. Lo importante frente a las situaciones que tenemos en el desarrollo de este trabajo es que no solamente nos preocupa la situación del incremento de la población adulta mayor dentro de las sociedades, sino que si vemos que dentro del ciclo de vida de estas personas se puede presentar afecciones neurológicas, tenemos que reconocer que el sistema nervioso, por su naturaleza, tiene un poder de reparación, pero no de regeneración, por su misma situación histológica desde el punto de vista de lo que es la neurona. De tal manera que este elemento nos aboca a que las enfermedades neurológicas que se pueden presentar en el adulto mayor no van a tener una posibilidad de regeneración, sino se van a dar hechos histológicos de reparación. Dentro de esas características, entonces tenemos que reconocer que una vez instauradas las enfermedades neurológicas en el adulto mayor, esto supone cambios en situaciones como funciones cognitivas que le impiden una relación asertiva con el medio, y para el movimiento humano tenemos que reconocer que hay cambios en el tono que inciden en los patrones motores, los desempeños funcionales, las capacidades de la sensibilidad esteroceptiva y propioceptiva, sus relaciones con el equilibrio, el control de la postura y desempeños como la marcha. De esta manera, las situaciones de la ejecución de las actividades del adulto mayor se van a ver comprometidas y se van a ver afectadas. Y esto le plantea al adulto mayor una serie de cambios que en su proceso de envejecimiento van a acentuar situaciones que pueden hacer que se aparte de los medios sociales, se restrinja su participación, perdiendo su calidad de vida. Adicionalmente, los impactos económicos que genera la situación de las enfermedades neurológicas por los procesos de rehabilitación y las características con las que se tienen que dar ellos en el tiempo, generan una situación importante de impacto, de tal manera que nosotros tenemos que reconocer que las enfermedades neurológicas en el adulto mayor van a causar alteraciones en sus desempeños funcionales, en su capacidad de independencia, que le llevan a perder vínculos de relación con el medio social y que hacen que se generen grandes situaciones de afectaciones en la calidad de vida de él, porque interfieren en el logro de las expectativas y las realizaciones, y también a nivel sociofamiliar por los impactos económicos. Todo esto nos crea un contexto donde nos lleva a la necesidad de identificar en los adultos mayores como grupo que cada vez va cobrando más preponderancia dentro de la sociedad, cuáles son las enfermedades neurológicas más frecuentes, para tratar de identificarlas y ver alternativas de acción en la parte de la prevención y en la parte de acción en los sistemas y servicios de salud, de manera que se dé una respuesta lo más oportuna, lo más adecuada, y que se fortalezcan los servicios de rehabilitación para que estén en la oportunidad de atender a adultos mayores con afecciones neurológicas y poder mantener su calidad de vida en la participación social con los desempeños funcionales.
El estudio que se trabajó para identificar la situación de la prevalencia de las afecciones neurológicas en adultos mayores corresponde a un diseño epidemiológico no experimental, observacional, transversal, descriptivo, con fuentes secundarias de información. Nuestra población de estudio se encontró representada por adultos mayores que eran remitidos a servicios de fisioterapia donde se dan prácticas del programa de la Universidad Manuela Beltrán y que tenían diferentes situaciones o motivos por afectaciones a elementos y condiciones del movimiento para que se iniciaran procesos de intervención, entre ellos por afecciones neurológicas. El periodo en el cual nosotros hicimos la recolección de información es de febrero a noviembre del año 2012. Los instrumentos que nosotros empleamos para la recolección de la información están representados en la situación de los registros estadísticos de atención de pacientes, fundamentalmente de esos registros estadísticos que se llevan en las prácticas del programa de fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán. Para el periodo de recolección se tomaron como variables importantes el género, la edad de la persona y las situaciones del diagnóstico por el cual habían sido remitidos a intervención fisioterapéutica. En el análisis de resultados tenemos la situación de que se calcularon medidas epidemiológicas de frecuencia, básicamente la parte de prevalencias crudas y específicas por género para identificar la frecuencia de la ocurrencia de los problemas de morbilidad neurológica y sus características de presentación entre hombres y mujeres en las personas que sufrían los tipos de afección neurológica. Estas prevalencias fueron calculadas con su nivel de error estándar y se quiso mirar la relación que se tenía del género con la presentación de ciertas afecciones neurológicas a partir de la frecuencia de ocurrencia de hechos entre personas de género femenino y de género masculino. Se trabajó esta prueba de chi cuadrado con una P menor de 0.05 y un grado de libertad. En los resultados de este trabajo, entonces, encontramos que durante el periodo de recolección de la información de febrero a noviembre de 2012 en los servicios de práctica del programa de fisioterapia de la Universidad Manuela Beltrán en Bogotá, Colombia, se tuvo 2.467 adultos mayores que fueron atendidos por diversas situaciones de compromisos en los elementos, propiedades y condiciones del movimiento humano que hacían que tuvieran la intervención en fisioterapia. De este total de personas encontramos que 27.92% corresponden a adultos mayores que fueron atendidos en fisioterapia por problemas y lesiones de tipo neurológico en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Acá ustedes comienzan a ver la situación de cuáles fueron los resultados en la situación de la prevalencia de las lesiones neurológicas atendidas en adultos mayores. Encontramos que la primera situación por la cual se atendieron los adultos mayores en fisioterapia fue por casos de enfermedad cerebrovascular. La segunda causa fueron las demencias y la tercera es la enfermedad de Parkinson. Los hallazgos que encontramos en nuestro trabajo se relacionan con otros estudios que se han desarrollado
sobre la frecuencia de presentación de enfermedades neurológicas en adultos mayores y tal vez la situación particular es que existen en algunos casos mayor nivel de atención a las demencias como una de las enfermedades neurológicas más importantes en los adultos mayores. En Colombia hemos tenido una situación de un cambio progresivo en nuestra parte demográfica y el envejecimiento de la población se ha ido acentuando cada vez, por lo que nosotros empezamos a tener situaciones de ocurrencia de las demencias con más frecuencia. El hecho de que la enfermedad cerebrovascular ocurra como el primer motivo de afectación en los adultos mayores para intervención en fisioterapia obedecería fundamentalmente al hecho de una interacción entre factores de estilos de vida en el cual nuestra población tiene problemas de obesidad, de hipertensión, de alteraciones metabólicas como la diabetes, alteraciones metabólicas en los lípidos, y eso entra a interactuar con la situación de los procesos de envejecimiento, de tal manera que nuestra plausibilidad para que la enfermedad cerebrovascular sea la mayor situación de atención en las lesiones neurológicas de los adultos mayores es producto de la situación de estilos de vida y su repercusión sobre factores cardiocerebrovasculares y los procesos de envejecimiento que lógicamente también van causando impactos sobre el sistema cardiovascular y pueden llevar a desencadenar estos eventos de naturaleza isquémica o hemorrágica. En esta diapositiva ustedes comienzan a ver la situación de cómo se presentaron las lesiones neurológicas más preponderantes por situación de género y acá nosotros tenemos la situación de las prevalencias que se encontraron para la presentación de las demencias. Entre las personas que fueron atendidas en fisioterapia por lesiones neurológicas y especialmente por demencias, encontramos que cerca de un 72.5% de la población correspondió a la situación de enfermedades que se dieron en personas que son mujeres. Nosotros encontramos que hay un predominio significativo e importante en la prevalencia de personas que tienen demencias y que son mujeres. Dentro de esas características, al mirar la prueba de chi cuadrado y tratar de ver la relación del género femenino con la ocurrencia de las demencias, encontramos que hay un valor significativo que nos determina que hay una situación de una parte estadísticamente significativa con una P menor de 0.05 para la relación de las demencias en personas de género femenino, incluso en las medidas de asociación razón de momios, encontramos que las mujeres tienen 2.3 veces más riesgo para presentar la situación de demencias con respecto a los hombres. Pensamos que estas situaciones están relacionadas con el hecho de que la mujer tiene una mayor esperanza de vida y que al tener una mayor esperanza de vida con relación al hombre, sufre más intensamente los cambios de las circunstancias, de los procesos de envejecimiento del sistema nervioso y particularmente los que tienen que ver con muerte neuronal a nivel de la parte de la corteza cerebral, de tal manera que pensamos que el hecho de que haya mayor situación de envejecimiento en la mujer respecto al periodo de vida
puede ser el factor que esté desencadenando esa situación de ocurrencia de un predominio de ellas entre las personas que presentan la situación de las demencias. En el caso de la diapositiva que ustedes están viendo, esta está relacionada con la parte de la prevalencia frente a la ocurrencia de lo que es la enfermedad cerebrovascular y también miramos su situación respecto al género. Acá encontramos que nuevamente entre las personas que presentaron la enfermedad cerebrovascular hay un predominio de las mujeres dentro de este grupo de personas en comparación con los hombres, y al mirar la situación de la diferencia de las prevalencias encontramos nuevamente que ellas son estadísticamente significativas con una P menor de 0.05. Sin embargo, en las medidas de asociación no encontramos una relación positiva para la situación de riesgo de enfermedad cerebrovascular respecto al hecho de ser mujer. Sin embargo, dentro de la literatura se encuentran trabajos que dan la afirmación de que hay mayor predominio de las mujeres entre las personas que presentan enfermedad cerebrovascular. Pensamos que la ocurrencia de este hecho depende en el factor demográfico de que, como lo mencionábamos anteriormente, las mujeres tienen una esperanza de vida mayor. Eso hace que ellas tengan una circunstancia de cambios metabólicos en la parte del manejo de los lípidos, del colesterol, de los triglicéridos, por las situaciones que produce el envejecimiento sobre estos elementos que llevan a aumentar los riesgos de la parte de arteriosclerosis, por ese aumento en la esperanza de vida y en los procesos de envejecimiento también son esperables que ocurran más casos de enfermedad cardiovascular y cardíaca, arritmias y otra serie de situaciones que se pueden presentar como insuficiencia cardíaca congestiva, que puede ser un factor que predisponga a situaciones de embolismos que generen la repercusión de presentación de la enfermedad cerebrovascular. Dentro de estas situaciones, entonces, el primer factor que implicamos es que la mujer tiene mayor esperanza de vida, sufre una posibilidad mayor de cambios en la parte cardiovascular que pueden impactar sobre la circulación cerebral. Nuestra segunda situación de plausibilidad biológica para establecer que la prevalencia sea más alta en mujeres con respecto a los hombres frente a los casos de enfermedad cerebrovascular es el hecho de que ellas a partir de la menopausia tienen una situación de cambios hormonales que se ha descrito dentro de la literatura, y estos cambios hormonales que se dan en la menopausia hacen que los factores metabólicos puedan tener un riesgo mayor de eventos isquémicos en las mujeres. Hay un tercer factor implicado, aparte de los hechos del envejecimiento y de los cambios de la menopausia, y es las circunstancias sociales en las cuales la mujer se ha tornado cada vez más participativa dentro de las sociedades y ha adquirido estilos de vida que antes no eran frecuentes, como la parte del consumo de tabaco. Si se tiene en cuenta que la mujer tiene mayor esperanza de vida y que está adoptando estilos de vida que no son adecuados frente al consumo de tabaco, frente a la obesidad, frente al sedentarismo, y tenemos la circunstancia de que la menopausia induce cambios hormonales, todos estos factores crean una interacción que hace que se vea con mayor riesgo la posibilidad de presentación de casos de enfermedad cerebrovascular en las mujeres
respecto a los hombres y por eso creemos que se presenta nuestra prevalencia dentro de las características que están viendo y coincidente con otros estudios que también se han concentrado en el tema. Finalmente, para concluir la exposición de este trabajo, vamos a mirar las conclusiones que se originan del mismo. Nosotros tenemos tres conclusiones. La primera de ellas parte de la situación del interés inicial del trabajo sobre la parte de las lesiones neurológicas en el adulto mayor para llegar a ese panorama de necesidades que se están evidenciando en este momento en fisioterapia respecto de la morbilidad neurológica en el adulto mayor y lo que podría representar las situaciones de la ocurrencia de los tipos de lesiones para el desempeño y la participación del adulto mayor frente a sus situaciones de calidad de vida. En ese orden de ideas, después de haber visto los resultados del trabajo, pues encontramos que las lesiones neurológicas son un elemento que se presenta con una frecuencia importante dentro de los motivos de atención de fisioterapia. Más de un cuarto de las situaciones de acción asistencial en fisioterapia en adultos mayores tienen que ver precisamente con situaciones de lesiones neurológicas. Si ustedes recuerdan, establecimos que el 27.9% de las personas atendidas en fisioterapia adultos mayores tenían problemas de la parte de lesiones neurológicas. Nuestra segunda situación está relacionada con la parte de buscar identificar los tipos de lesiones neurológicas más frecuentes en el adulto mayor y esto nos llevaría a preparar las acciones frente a la parte de los desempeños en los servicios de salud y en la parte de las acciones de prevención que podría enfocar la salud pública. Dentro de ese aspecto, nuestra conclusión es que las entidades que resultaron más frecuentes en la parte neurológica para los adultos mayores es en su orden la enfermedad cerebrovascular y las demencias. Dentro de esas características, pensamos que este es un mensaje que nos llama la atención a concentrarnos en que es necesario en las poblaciones actuales demográficas de envejecimiento, pensar en los estilos de vida y en las situaciones de que en la población se den adecuados comportamientos que reduzcan factores de riesgo cardiovascular y se dé la promoción a factores como el ejercicio y la dieta que definitivamente inciden en las posibilidades de origen de la morbilidad por enfermedad cerebrovascular. Frente a las demencias, es importante tener en cuenta que dentro de las características clínico-patológicas de las situaciones por los procesos degenerativos corticales, nosotros no solamente tenemos el hecho de una modificación en las funciones cognitivas, en procesos de orientación y en las situaciones de estos aspectos, sino que la involucración de estos factores por el deterioro cortical que sufre la persona y la progresiva afectación en las áreas frontotemporo-parietales y occipitales inciden en la planificación y en la organización de los procesos motores y le van restando ejecuciones al individuo que lo van haciendo cada vez más sedentario, lo desacondicionan desde el punto de vista cardiovascular, por lo cual las demencias abocan a que nosotros veamos que desde el principio se deben dar planes de intervención en los procesos de desempeño del individuo, asegurando las mejores posibilidades de resistencia y las mejores posibilidades de desempeño motor en sus patrones y en sus actividades, teniendo en cuenta no solamente los cambios que se dan en las circunstancias del proceso clínico patológico, que incluso en las etapas finales da modificaciones de tono,
sino que desde el principio se tenga la conciencia de que estamos ante una entidad neurológica degenerativa cortical y que se suma a los cambios del proceso de envejecimiento que puede tener la persona. Nuestro último elemento de conclusión es en virtud del interés de caracterizar la ocurrencia de estas lesiones neurológicas en adultos mayores según factores personales como el género, y dentro de estas situaciones encontramos el hecho de que tanto en la enfermedad cerebrovascular como en las demencias, las personas que resultan más afectadas entre aquellas que tienen estas entidades pues son las mujeres, y vimos que existía elementos de significancia estadística que dan una relación para que esto sea así. Dentro de las situaciones que quedarían pendientes está el mirar con más detenimiento estos factores de relación que hemos encontrado también en la literatura coincidente con lo que nosotros estábamos presentando en el estudio, y es una situación que nos aboca a pensar en salud pública, en la parte de promoción y prevención, a ser conscientes del hecho de que la mujer está adquiriendo cada vez más participación en las sociedades modernas y que está adquiriendo estilos de vida que antes no eran propios de su comportamiento, como el consumo de tabaco u otros factores, por lo cual es importante direccionar esas acciones de prevención a cuidar la situación de los estilos de vida de las mujeres en las sociedades modernas, y tener en cuenta que hay una interacción entre los estilos de vida, su parte demográfica al tener mayor esperanza de vida, lo que la hace susceptible a que se originen más cambios del proceso de envejecimiento, y por eso se pueden presentar afecciones crónico-degenerativas en el sistema nervioso. Y el último factor interactuante es la realidad de que con el proceso de envejecimiento y particularmente la ocurrencia de la menopausia, hay factores metabólicos que se producen a nivel de los cambios hormonales que se dan en la menopausia, y en estas situaciones el sistema cardiovascular sufre unos impactos importantes que predisponen la ocurrencia de casos de enfermedad cerebrovascular. Creo que de esta manera hemos cumplido con las situaciones de dar un panorama de las lesiones neurológicas en el adulto mayor, su frecuencia de presentación en los tipos y las características que ocurren en las personas que tienen este tipo de entidades. Agradecer su atención, esperar que tengan una realización y una participación en el Congreso satisfactoria y adecuada, y reiterarles nuestros saludos desde Colombia, de la Universidad Manuela Beltrán, del programa de fisioterapia y del grupo de investigación en neurorehabilitación. Muchas gracias.